Bueno, ahora volvemos sobre todo ello porque quiero saludar a María Ángeles Carmona Vergara, es presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, es letrada de la Administración de Justicia. ¿Qué tal? ¿Cómo está María Ángeles? Buenos días. Muy bien, buenos días, don Carlos. Dígame, señora, en fin, usted lleva años luchando contra una de las mayores lacras de nuestra sociedad, de la nuestra y de todas las sociedades. Pero, ¿cómo ha vivido estos meses desde que se aprobó la ley del sí es sí? Bueno, pues lo hemos vivido con bastante preocupación, puesto que a medida que íbamos recibiendo las notificaciones de las presidencias de las audiencias provinciales en las que se revisaban sentencias a la baja y se reducían las condenas de, bueno, pues quizá el delito más execrable que pueda existir, que es la delincuencia sexual contra mujeres y contra niños y niñas. Nos preocupaba enormemente la alarma social que se estaba generando y, sobre todo, los ataques a la Administración de Justicia, que lo que generan no es más que desconfianza en el sistema. Preocupados y con gran indignación, por supuesto. Usted ha llegado a estudiar la valoración de la reforma que se ha empezado a tramitar. ¿Qué enmienda cree usted que habría que añadir? ¿Es la reforma adecuada? ¿Habría añadido usted algún matiz? Sí, hemos podido examinar la proposición de ley y hemos visto que, como incluye un subtipo agravado en caso de violencia e intimidación, lo que hace es volver a la penalidad anterior sin necesidad de distinguir entre lo que había antes, que era abuso sexual y agresión sexual, y también sin tocar para nada la definición del consentimiento. Que quiero aclarar, además, que esa definición del consentimiento que se introduce en esta ley llamada del sí es sí ya la venía aplicando nuestro Tribunal Supremo. La Sala Segunda del Tribunal Supremo, en su jurisprudencia, en varias sentencias, había determinado que una mujer no es necesario que tenga lesiones físicas para acreditar que no ha habido consentimiento, ni tampoco se le exige una resistencia heroica hacia la agresión, hacia la violencia sexual. Por eso, el que la ley contenga o el consentimiento que ya venía aplicando la jurisprudencia es estupendo. Y todo lo demás queda exactamente igual, es decir, volveríamos otra vez a la penalidad que se estaba aplicando con la anterior legislación. Por lo tanto, para nosotros es correcta la reforma. ¿Y esto cómo fue posible que no se observara antes de promulgar esta ley? Es decir, eh, eso posiblemente lo tenía más o menos claro o lo podía haber advertido, y de hecho creo que lo hizo, el Poder Judicial y alguna que otra instancia. Sin embargo, no se tomó Así, nunca en consideración todo ello. así es, efectivamente. Nosotros en el informe preceptivo, aunque no vinculante, que siempre elabora el Consejo General del Poder Judicial, advertimos de que esta nueva regulación llevaría necesariamente a la revisión de las sentencias que ya eran firmes, ya condenatorias por violencia sexual, y de hecho advertimos que se reducirían las condenas. Lo que no sé es si es que no se lo leyeron, no se tuvo en consideración o sencillamente es algo ya planeado y que ya se daba por descontado. Lo ignoramos totalmente, pero lo cierto y verdad es que al menos el Consejo General del Poder Judicial así lo advirtió clarísimamente en el informe. Y de Ahora, hecho ha pasado lo que dijimos, efectivamente. señora Carmona, entonces, ayer la delegada de contra la violencia de género, que es Victoria Rosell, acusó al Poder Judicial de dar datos cero rigurosos, Ujú. Eh, diciendo, bueno, les acusaba de eso. ¿Qué tiene que decir? Bueno, es absolutamente una falacia, es decir, los datos que nosotros damos en el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces, un órgano serio, que lo que está haciendo es un esfuerzo enorme, al igual que lo están haciendo todos los jueces y juezas en España que tienen competencia en materia penal, que es tener que volver a revisar otra vez sentencias que ya habían dictado ellos mismos. Nosotros hemos recabado de todos los presidentes de las audiencias provinciales y de los tribunales superiores de justicia los datos que estamos difundiendo. Y lo estamos difundiendo en nuestro afán de transparencia, habida cuenta la alarma social tan grande que hay y el interés mediático que existe en este tema. Y los datos son oficiales, absolutamente oficiales. Vamos a seguir, desde luego, actualizándolos, puesto que este goteo va a continuar, sin duda alguna. No se pueden revisar tantas sentencias de un día para otro. De hecho,
la sobrecarga, el sobreesfuerzo que están haciendo en las audiencias provinciales es enorme y, por supuesto, que los datos son absolutamente oficiales. Usted recibe delegaciones internacionales, usted lo ha dicho, que vienen a España como para preguntar cómo es posible que se reduzcan condenas o haya excarcelaciones. Hay una cierta alarma social, no me gusta utilizar mucho esta expresión, ¿no? Pero bueno, una alarma social que trasciende a nuestras fronteras. Sí, sin duda. Nosotros en el observatorio hemos detectado, precisamente porque recibimos delegaciones internacionales, que vienen aquí a España a aprender cómo estamos nosotros gestionando el tema de la lucha contra la violencia de género, porque España desde hace muchos años es un país pionero en esta lucha. Bueno, pues realmente no entienden qué es lo que está ocurriendo, no entienden cómo, con el esfuerzo que se ha hecho en España desde hace tantísimo tiempo por la protección de las víctimas más vulnerables de la violencia sexual, que son ni más ni menos que las mujeres y los niños y niñas, ahora se esté produciendo una reforma legislativa que lo que hace es, en determinados casos, reducir las penas, sencillamente. Es una lástima que con lo que llevamos luchado y con el prestigio internacional que tiene España en esta lucha, pues precisamente ahora se esté desdibujando precisamente todo lo que se ha hecho, todo el trabajo que se ha hecho, y desde luego el hecho de que España, no solamente a nivel europeo, a nivel mundial, es uno de los países que más se ha esforzado en todos los sentidos y especialmente desde la Administración de Justicia en la protección de las mujeres. Le quiero hacer una pregunta a Guadalupe Sánchez. Hola, ¿qué tal? Buenos días, señora Carmona. Hola, buenos días. Bueno, yo no sé si usted tiene la misma impresión. Yo creo que jamás he asistido a ataques tan descarnados desde el Ejecutivo hacia el Poder Judicial como a cuenta de esta ley del solo sí es sí, por parte de los dos socios del Gobierno, aunque ahora uno parece que esté reculando. Y sí que le digo que existe en la calle la sensación de que por parte del órgano del Gobierno, del Poder Judicial, se podría hacer algo más para, digamos que, intentar desmantelar este relato que poco menos que acusa a los jueces de prevaricar cada vez que revisan una condena o que excarcelan a un violador, a un pederasta. No sé si el Consejo General del Poder Judicial tiene planteado algún tipo de acción o de iniciativa en este sentido. Bueno, nosotros desde el Consejo General lo que hemos estado haciendo ante toda esta cantidad de informaciones absolutamente erróneas y falsas sobre lo que se está haciendo en los órganos judiciales, hemos estado, por supuesto, defendiendo la labor de los jueces y, sin duda alguna, difundiendo que la ciudadanía debe confiar en la Administración de Justicia. Todos estos argumentos, estas informaciones, lo que hacen es algo absolutamente pernicioso, y es que los ciudadanos no confíen en que los jueces están aplicando la ley. Yo creo que ha sido muy importante las informaciones que hemos dado del Consejo General del Poder Judicial, desmintiendo pues el que los jueces sean machistas, porque evidentemente no tiene ningún sentido pensar que todos los jueces de España en todos los territorios se han puesto de acuerdo para reducir condenas simplemente por su sesgo machista. Los jueces están perfectamente preparados, perfectamente formados y sin duda alguna lo que hacen es aplicar la ley, la consecuencia. Y mayoritariamente mujeres, además. Todo eso. Sí, efectivamente, más de un 50% son mujeres y es más, en la jurisdicción penal especialmente, el 60 y tantos % son mujeres, es decir, no tiene ningún sentido. Es algo, absolutamente falaz. Si se estuviera atacando a un juez en concreto, evidentemente existen mecanismos, herramientas en el Consejo General del Poder Judicial para poder amparar a esos jueces, pero en general, desde luego, el atacar a un poder del Estado es algo absolutamente contrario a un Estado social y democrático de derecho. La última se la cedo a Fernando Jáuregui. ¿Qué tal, doña María Ángeles? Buenos días. Buenos días. He leído, yo creo que de fuente solvente, pero no me acuerdo exactamente quién era, que se estima en 3.500 los casos de violadores o maltratadores que se hubiesen visto beneficiados por la reforma malhadada de la ley del sí es sí, si no hubiese habido o no estuviese habiendo una huelga de funcionarios de la Administración de Justicia. Yo no sé si esta cifra es disparatada, es exagerada o no.
Y yo le preguntaría de paso, ¿cuántos juicios se han suspendido ya a estas alturas con la huelga? Y si sabe usted algo de una señora que es la ministra de Justicia, que se llama Pilar Llop. No lo sabe nadie, pero yo sí lo sé. ¿Qué le parece a usted todo esto? Es un poco caótico, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que esa cifra se saca puesto que, según instituciones penitenciarias, hay más de 4.000 presos cumpliendo en estos momentos prisión como consecuencia de una condena por delitos contra la libertad sexual. Es decir, potencialmente podría haber 4.000 presos que pidieran esa revisión de condena. Evidentemente, no en todos los casos se iba a reducir, porque es verdad que hasta ahora, y tenemos desde luego que hacer un análisis mucho más profundo, que lo haremos, de las sentencias que se están dictando, de las resoluciones que se están dictando, tan solo el 40% de los asuntos que se están revisando se reducen. Ahora bien, claro, efectivamente, algunos presidentes de audiencias judiciales y tribunales de justicia nos han comunicado que, como consecuencia de la huelga que lleva ya casi un mes de letrados de la Administración de Justicia, y eso es lógico pensarlo, claro, la tramitación de estas revisiones se está ralentizando. No sabemos a día de hoy realmente qué número de juicios se han suspendido como consecuencia de este conflicto laboral, que desde luego a mí me preocupa enormemente, puesto que está ralentizando todos los procedimientos, ya no solamente de la revisión de condena, sino todos, y esto afecta al justiciable, pero espero que tenga solución cuanto antes. Y efectivamente, la ministra de Justicia es que quien debe dar el paso y quien debe capitanear la solución de este conflicto que afecta tanto al justiciable actualmente.